Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 109 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y políticas públicas. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Caminar, Renacer, Crecer. Es una buena ocasión para darle un reinicio a algunas cosas de nuestro quehacer. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Renaciendo en alguna dirección. Siempre estamos renaciendo, ¿verdad? Ok. Somos como matitas, ¿verdad? Que siempre pueden tener un brote nuevo. Bueno, y es que creo que eso es de lo que se trata este mensaje, ¿verdad? De Claro, claro. la posibilidad que tenemos siempre de renacer. Y además, Ujú. como somos seres multidimensionales, decías en el artículo, podemos renacer en múltiples direcciones constantemente, ¿verdad? Y además que podemos abrazar nuestras circunstancias, las que suceden interna y externamente, que son múltiples y son dinámicas, y algunas de ellas pueden servir como las velas de un bote y otras pueden servir como el viento para esas velas. Entonces, tener esa capacidad de sabernos dinámicos y sentirnos que estamos en un estado de fluidez constante es importante para poder aprovechar esas que yo denominaría oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Y creo que lo que inspira el artículo es la Semana Santa y sobre todo la peculiar convergencia de celebraciones para las tres religiones abrahámicas que hubo en estos días. Todavía el Ramadán continúa hasta el 1 de mayo, el Pesaj o la celebración de la Pascua judía fue la semana pasada y también el domingo se celebró para los cristianos del mundo la resurrección. Así que, bueno, una parte importante de la humanidad está en este momento sintiendo que hay un renacer. Eh, y qué interesante es verse en esos procesos de renacimiento eh, constantes, ¿verdad? ¿Cómo lo percibes? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que me parece que una conciencia que deberíamos tener es la conciencia de que siempre podemos ser diferentes, o sea, siempre podemos ser nuevos, no nuevos integrales, ¿verdad? No nuevos integrales, pero sí nuevos en distintos aspectos de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones. Eh, las circunstancias en las que vivimos nos demandan ajustes, adaptación, ¿verdad? Porque las circunstancias son muy variables. Aunque uno tenga el mismo empleo, los mismos amigos, no sé, la misma familia, siempre están ocurriendo cosas que te obligan a irte adaptando. Yo creo que una de las grandes maravillas del ser humano es la adaptabilidad, ¿verdad? Esa capacidad que tiene para ir manejando circunstancias y adecuando el comportamiento, las metas, la visión a ese cambio de circunstancias, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención que cuando por primera vez hice contacto con el concepto de estrategia, ¿verdad? Eh, a mí me parecía un concepto novedosísimo y me tomó tiempo irme dando cuenta de que nuestra forma de vivir es estratégica, cuando es una forma de vivir madura, razonable, vivimos estratégicamente, aunque nunca hayamos leído un artículo sobre estrategia. En esto recuerdo mucho el chiste no me acuerdo dónde lo leí, dónde lo vi, de alguien que de pronto fue a una clase de
de español y salió muy sorprendido diciendo, pues resulta que yo toda la vida he hablado en prosa, ¿verdad? No sabía lo que era la prosa y entonces le maravillaba que eso de la prosa fuera algo tan importante como la poesía y que nosotros todos los días habláramos en prosa. Bueno, yo creo que un ser humano maduro, para decirlo hasta ahí, un ser humano maduro, vive en modo estratégico todo el tiempo, ¿verdad? Aunque no sepa lo que es el FODA, aunque no sepa lo que son el mapa de objetivos, etcétera. Y eso es bien, bien interesante. Sí, me parece que eh, aunque haya ese raciocinio y esa racionalidad y esa sensibilidad y esa inteligencia y madurez, también a veces necesitamos ayuda, ¿verdad? Un pequeño reajuste, una consulta con alguien que nos pueda ilustrar una forma diferente de ver las cosas. Eh, yo creo que hoy se ha puesto de moda, bueno, hace 10 o 15 años se puso de moda la profesión de coach, Sí, que es una profesión que antes estaba directamente relacionada con el deporte, sobre todo con el deporte de élite, ¿verdad? Los deportistas de élite necesitan estar constantemente mejorando, porque si no mejoran, se quedan atrás, porque los demás sí están mejorando. Es altamente competitivo y demandante el ritmo en esas industrias, ¿verdad? Entonces necesitan un coach que les ayude a mejorar en su desempeño, sobre todo físico, pero cada vez vemos más la relación de la necesidad eh, emocional de un deportista de élite, ¿verdad? Eh, Cristiano Ronaldo tiene un coach de sueño que le monitorea cuántas mm, horas debe dormir y en qué horario y con qué intervalo para optimizar su desempeño, sobre todo sí, que ya él está llegando, bueno, está llegando a una edad en la que muchos jugadores no llegan, pero está sí. llegando a la edad del retiro, ¿verdad? Él siente que Ah, su edad metabólica le va a permitir jugar unos 3 años más, está jugando a un nivel altísimo todavía a pesar de la edad que tiene y es una persona que se ha tomado muy en serio su profesión y se ha cuidado y tiene hasta un coach de sueño. ah, Eh, y estoy terminando de leer un libro que me recomendaron hace años, pero hasta ahora le pude entrar, que se llama Can't Hurt Me, de un deportista de élite llamado David Goggins. Y no quiero recomendarle el libro a todo el mundo porque es duro el libro, como una terapia de choque para hackear, ahora que está de moda el término hackear nuestra ajá, mente para poderla utilizar de una manera más productiva, sobre todo en nuestra automotivación. Y sí, él tiene unos orígenes familiares cruentos, ¿verdad? Realmente violentos, eh, un, un rezago crónico en su formación académica que lo obligó a cambiar de rumbo en la vida y además tuvo un encontronazo con una pared existencial y ese día él dijo, eh, yo no quiero seguir viviendo esta vida y decidió cambiar de rumbo y su cambio de rumbo, el día que decidió cambiar de rumbo, salió a correr y solo pudo correr 500 metros porque era una persona que pesaba 150 kilos, obeso, mórbido, ¿verdad? Con muchas dificultades. Y llegó a ser, es todavía, uno de los corredores más reconocidos en la historia de ultramaratones, que son competencias de 160 kilómetros, que es como correr 4 maratones continuas, ¿verdad? sí. Entonces, este señor corre 4 maratones continuas al ritmo al que un maratonista decente corre una maratón, ¿verdad? Todo eso a partir de la capacidad de su mente de expandir horizontes, de mejorar constantemente, de descubrirse y de conocerse mejor a sí mismo. El libro es bueno, pero es una terapia de choque, ¿verdad? No es un coaching ahí, un acompañamiento. Te tira unas cosas muy duras que cuesta digerirlas y entonces yo lo he apreciado.
pero lo dejo acá nombrado nada más porque tiene mucho que ver con la capacidad que ya tenemos nosotros de utilizar la mente en la transformación personal continua en cada minuto, en cada paso que damos. Ujú, ujú, ujú. Sí, es bien llamativo el potencial que tenemos y, y la oportunidad de ponerlo en marcha, ¿verdad? Es decir, creo que todos hemos tenido la experiencia de haber logrado cosas que pensábamos que no las podíamos lograr, ¿verdad? Bueno, a mí el tema de aprender a andar en bicicleta es un tema que me parece un, un tema muy ilustrativo, ¿verdad? El primer día que te montas en una bicicleta, sientes que esa es una tarea imposible, que nunca la vas a poder lograr y tal. Y la vas logrando porque todo tu organismo aprende a andar en bicicleta. Andar en bicicleta supongo que si uno diseña un robot y tiene que diseñarlo para que pueda mantener el equilibrio en una bicicleta, debe ser un problema complicadito, ¿verdad? Y entonces, eso de que un niño de 4 años se caiga y de pronto salga andando en la bicicleta, es un ejemplo de las cosas complicadas que somos capaces de aprender. Eso en lo físico. Bueno, pensemos en lo social, ¿verdad? Cómo, cómo de niños ahí un poco turbulentos que éramos, eh, turbulentos, olvidadizos de las reglas y tal y cual, nos fuimos convirtiendo en unos seres con una etiqueta social tal que hay gente que se anima a invitarnos 2 veces a ir a su casa, ¿verdad? Porque somos muy civilizados. Eh, es un aprendizaje que hemos hecho. Bueno, yo siento que deberíamos con frecuencia reflexionar en las maravillas de las cuales estamos dotados como seres humanos, porque eso de dar todo por supuesto, me parece no solo que es como eh, una omisión, un descuido, eh, es dejar de hacer algo que nos podría entusiasmar, ¿verdad? Si uno se maravilla de que de cómo camina, o si se maravilla de que todos los días se levanta, inmediatamente que se levanta, ya está en condiciones de pensamiento, en condiciones de creación y tal. Esa, ese presenciar las, los reflejos o las capacidades que tenemos, yo creo que pues nos ayuda a intentar más cosas, nos da a entender que estamos para más y eso creo que es bien importante, ¿verdad? De alguna manera, tal vez algunas circunstancias culturales nos han puesto a dar cosas por sentadas, ¿verdad? Es decir, uno da por sentado que el compañero que está en primer grado es bueno para sumar y yo no soy tan bueno para sumar, ¿verdad? Y ahí esa aceptación de que yo no soy tan bueno para sumar y el compañero quién sabe qué tiene, que sí lo es, me parece que nos está creando una limitación. Imagínate si nosotros dijéramos, tengo que aprender cómo es que hace ese para sumar y entonces en el recreo, en vez de estar diciéndole, Mae, ¿qué hacemos en la tarde? Le estuvieras diciendo, ¿cómo haces vos para sumar tan rápido? Yo tuve un compañero en el colegio, era ya, que sabía muchos trucos sobre cálculo aritmético veloz. Y entonces hablábamos de esa cosa. Y él me enseñaba, era pariente de un profesor de matemáticas, me enseñaba trucos para manejar operaciones aritméticas con velocidad y tal y cual. Si tienes la inquietud, yo creo que tienes la oportunidad de crecer y si sientes que ya creciste, pues tienes la oportunidad de seguir creciendo o de renacer.
Vieras que cuando yo conocí a Taulí, mi esposa, em, bueno, ella es brasileña y hablaba portugués y también hablaba inglés, y yo hablaba español y hablaba inglés. Entonces, la lengua para comunicarnos era el inglés. Y, y con los años fuimos aprendiendo cada uno el idioma del otro. Pero cuando nos aprestábamos a ser padres, decidimos mantenernos con rigor hablando inglés entre ella y yo, y que cada uno le hablara a las hijas en su idioma natal. Mm, Y hace unos 6 meses vino una amiga de ella a visitarla con su esposo, y su esposo es holandés, iraní, entonces no habla ni español ni portugués. Entonces solo nos podíamos comunicar con él en inglés. Y de repente me di cuenta de que él estaba teniendo una conversación con Aiko, con mi hija mayor que tiene 8 años. Tenía recién cumplidos los 8 años y ella estaba hablando en inglés con mucha soltura y nunca le han enseñado, nunca le hemos enseñado inglés. Ella ha aprendido inglés oyéndonos hablar a nosotros, mm, ¿verdad? mm, Y eso me hace gracia porque me pongo a pensar en ese famoso dicho de eres lo que comes, ¿verdad? Eres lo que comes también incluye la información que uno consume. sí. Y Ujú, entonces, según esa información que consumimos, nos vamos transformando y probablemente si nos pusieran un noticiero, del noticiero chino de las 6 de la tarde todos los días, y probablemente después de unos años entenderíamos, ¿verdad? Y eso me lleva a pensar que nuestro cerebro tiene una capacidad de aprendizaje que tiene que ver hasta con su estructura, su composición biológica, ¿verdad? Cómo evolucionó el cerebro. Y ayer estaba viendo que lo que sabemos sobre el cerebro, que todavía es muy poco, es muchísimo más lo que hemos aprendido del cerebro humano en los últimos 10 años que ujú, todos los años anteriores, porque se ha dedicado muchísimos claro. recursos a la investigación de la neurociencia, ¿verdad? Ujú, ujú, Y entonces eso nos permite entender muchísimas cosas, pero lo más interesante de todo, y que creo que en eso la tecnología ha venido a replicar un poco cómo funcionan nuestros cerebros, eh, es más poderoso, son más poderosos dos cerebros conectados que dos cerebros separados, ¿verdad? ujú, Poderosos en capacidad de creación, en capacidad productiva, en capacidad de, de generar valor. ujú, ujú. Y eso Harari lo describe muy bien cuando dice que si, si uno liberara 20,000 monos en una isla desierta, probablemente a las 2 semanas los monos estarían totalmente adaptados. Mientras que si uno liberara 20,000 seres humanos en una isla desierta, les tomaría unos 6 meses adaptarse, pero si vuelve 20 años después, los monos van a estar en el mismo lugar de donde estaban Claro. 2 semanas después de haber llegado y los seres humanos habrían construido un metro subterráneo, ¿verdad? Sí, ujú, Entonces, esa capacidad de aprendizaje, y tal vez creo que lo correspondiente es decirle capacidad de coaprendizaje, porque yo puedo decir, yo aprendo solo, yo soy autómata, yo estudio por mi cuenta, claro, pero estudio en unos libros que alguien escribió. ujú. Y esos libros que alguien escribió es la condensación de un conocimiento que otros también habían producido. Entonces, es un coaprendizaje lo que hacemos como especie. La inteligencia es, es algo que habita y pertenece en toda nuestra especie, no simplemente en nuestra individualidad, ¿verdad? Me llama la atención el, el tema del aprendizaje, porque yo creo que el tema del aprendizaje ha tenido buena prensa por siglos, ¿verdad? Por siglos ha tenido buena prensa. Pero hay un tema que me parece a mí que es más general que el tema del aprendizaje y es el del crecimiento personal o el del desarrollo personal. Ciertamente, cuando uno aprende algo, cuando un niño aprende a dibujar, cuando un niño aprende
geografía, cuando un niño aprende unas palabras en otro idioma, me parece que está creciendo. Pero yo siento que le hemos dado demasiado foco al aprendizaje, especialmente al aprendizaje conceptual, y hemos dejado postergado el tema del crecimiento, ¿verdad? Vamos a ver, cuando yo aprendo a hacerle preguntas interesantes a un compañero, a un amiguillo, estoy creciendo. Cuando aprendo a ser de abogado del diablo, chiquillo, cuando a un chiquillo le cuentan algo que le parece que es que es un bulo, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde vio eso? ¿Quién se lo dijo? Y tal y cual. Estás empezando a ser de abogado del diablo. Que le dijimos primero abogado del diablo antes de decirle pensamiento crítico. Pero cuando haces pensamiento crítico, cuando cuestionas, cuando dudas, cuando dices un momento, espérese para ver, pero entonces si lo que usted me está diciendo es cierto, entonces tal cosa también sería cierta. Estás haciendo un ejercicio de, de análisis de la verdad de lo que te están diciendo y eso es una maravilla. Eso es crecer, ¿verdad? Es más que aprender. Eh, aprender bastante es acumular información, eh, conocer, que ya sería crecer, es eh, organizar esa información, tratar de hacerla útil, encontrarle sentido a la información. Bueno, entonces, para decirlo de una manera, no nos debería preocupar solamente el aprendizaje que hacen los niños o que hacen las personas, sino que nos debería preocupar también el crecimiento que están haciendo, ¿verdad? Alguien llega a trabajar en una empresa, un ingeniero llega a trabajar en una empresa, tiene la caja de herramientas del ingeniero, pero la empresa es una realidad que él nunca ha visto, esa empresa en particular nunca la ha visto. Esa empresa tiene unas normas, unas formas de comportamiento, unas creencias, unos temores, unos valores, lo que llaman la cultura de la empresa, que a él jamás se lo iban a enseñar en la escuela de ingeniería. Y cuando llega ahí y pone su caja de herramientas para ver cuáles problemas va a ir resolviendo, es menos eficaz que cuando ya ha decodificado la cultura de la empresa, ya sabe muy bien cómo hay que moverse ahí, ¿verdad? Y eso es me parece a mí maravilloso, porque ocurre no solamente cuando llegas a una empresa, ocurre cuando estableces una nueva relación interpersonal, cuando llegas a un nuevo vecindario, cuando te enfrentas a una determinada circunstancia, ¿verdad? Eh, pregunta, no para responderla. La forma de ser buen ciudadano en el año 2022 es igual a la forma de ser buen ciudadano en el año 1970. Yo creo que no. Y yo creo que un día podríamos dedicar una sesión de estas a conversar de qué manera los ciudadanos del 2022 deberían tener cosas nuevas, desarrollos nuevos, brotes nuevos para hacer su papel como ciudadanos con respecto a lo que sabíamos, sentíamos y hacíamos en el año 1970. Bueno, eso sobre crecer y aprender. Eh, fíjate que cosas tan subjetivas como por ejemplo el desarrollo de la audacia. A mí me parece que la audacia es desarrollable, ¿verdad? El chiquillo que llega a los Boy Scouts y que lo ponen a pasar una corriente de agua de 2 metros por un bejuco,
está lleno de miedo, nunca lo ha hecho. Y cuando lo hace, se da cuenta de que tenía esa capacidad y de que no solo eso, sino que la puede mejorar y de que puede él transformar el miedo en algo que es más constructivo que el miedo. El miedo es como muy invalidante, ¿verdad? El miedo es como si te amarraran de brazos y pies. La audacia, en cambio, me parece a mí que es enfrentarse a una situación que da miedo, pero decir uno, hombre, a lo mejor la puedo afrontar. En el momento en que dices, a lo mejor la puedo afrontar, ya ahí hay esperanza, hay una apuesta a favor tuyo y hay como una expectativa de, y ahora vamos a ver si de veras es cierto que puedo afrontar esta situación que me da temor. Bueno, desarrollar la audacia es crecer. No podríamos decir, mire, venga, que le voy a enseñar a desarrollar la audacia. Venga, que lo voy a ayudar a crecer en el manejo del temor para que vaya teniendo su temor algunos chispazos de audacia. Eso es crecimiento, ¿verdad? Yo en mi práctica de meditación hago una visualización sobre cómo me veo como un ser, ¿verdad? Entonces me veo en mis dimensiones físicas, en mis tres dimensiones físicas, y en mis tres dimensiones físicas me veo coexistiendo con otros seres, y en esa coexistencia a veces ocurren intercambios, y algunos de esos intercambios resultan en lo que yo denomino crecimiento. Y algunos de esos intercambios generan aprendizajes. Algunos de esos aprendizajes estimulan el crecimiento, y alguno de ese crecimiento yo lo podría categorizar como desarrollo. Y siento que cuando el desarrollo es colectivo y todas las personas de una comunidad, los seres humanos de una comunidad, nos desarrollamos juntos, entonces me gusta creer que eso es prosperidad, ¿verdad? Porque no se puede prosperar solo. Yo no puedo prosperar si mi vecino está en un estado de calamidad. Eh, y pensando en eso, me, me pongo a reflexionar sobre el papá de Taulí, mi suegro, que a él lo describo como un filósofo del aprendizaje, porque él se ha dedicado décadas a entender y a estudiar y a poner en práctica y a hacer valoraciones empíricas, teóricas sobre cómo es que mejor eh, aprendemos, ¿verdad? Y de hecho, por 35 años tuvo una empresa que era una piscina, ¿verdad? Y era una piscina donde uno podía ir a aprender a nadar, y donde uno podía ir a practicar natación, y donde uno podía ir a recibir alguna terapia, alguna hidroterapia, ¿verdad? O algún hidromasaje o alguna práctica relacionada con el agua en piscina, con una salinidad determinada, con una temperatura determinada. Entonces era una piscina muy agradable, incluso en invierno, ¿verdad? Más bien, a veces demasiado caliente. Si uno tenía que echarse una nadada y salía de ahí el cuerpo caliente y el agua caliente, se sentía la agitación. Pero lo interesante es que el 95% de la población que convergía en la piscina eran personas con alguna discapacidad. Y entonces él lo que tenía era un equipo de terapeutas capacitados para facilitar procesos de aprendizaje de personas que nacieron con una discapacidad o sufrieron una discapacidad o tenían algún padecimiento degenerativo, para enseñarles a aprender o a reaprender cosas que por cualquier circunstancia habían olvidado.
Entonces, además de ese impacto en esa población tan particular, ¿verdad? Atendiendo necesidades de esa comunidad, también la piscina se convirtió en un punto de encuentro de un montón de gente que se sentía muy afín porque tenía desafíos similares, ¿verdad? Y eso a mí me parecía siempre tan valioso porque él pudo, a lo largo de esas décadas, aprender muchísimo de cómo aprendían esas personas, ¿verdad? Y entonces, eso me hace pensar siempre que nosotros tenemos diferentes grupos con los cuales interactuamos, socializamos. Hoy en día que hay tribus digitales, ¿verdad? Entonces yo converso ahí en alguna red social con gente que le interesa, tiene afinidad por el fútbol, o tiene afinidad por la transformación digital, o tiene afinidad por la regeneración ecológica. Y esos son como tribus nicho de gente que tiene, que comparte ideas y valores. Y después están las otras interacciones donde más bien lo que se busca es, al menos yo, aprender de quienes son diferentes a mí. Y entonces me meto en ambientes o en grupos donde no sé nada para escuchar cosas diferentes y eso siento que me enriquece. Y todo esto me recuerda el lema que utilizábamos en educación intercultural de que las semejanzas nos unen y las diferencias nos enriquecen, ¿verdad? Y creo que tanto la unión como el enriquecimiento son formas de interacción, son formas de aprendizaje, son formas de crecimiento y creo que todo depende de con qué actitudes nosotros asumamos esos encuentros, esas oportunidades y cuánto las busquemos, ¿verdad? Todas ellas, incluso las que tienen que ver con vincularnos con nuestra tribu de afinidad, implican salirnos de nuestras zonas de confort y a veces eso produce resistencia o ansiedad, ¿verdad? A veces es incómodo salirse de una zona de confort, pero también creo que difícilmente uno vaya a crear nuevo valor dentro de una zona de confort, así que estar explorando esa frontera, saliéndose de ella, cruzando la raya y observándose y conociéndose mejor a uno mismo puede construir valor para sí y para otros. Yo creo que todo empieza por la perspectiva que uno tenga sobre la persona humana, ¿verdad? A mí me gusta mucho decir que la persona humana es totalmente distinta a un ladrillo. Me has oído decirlo varias veces, un ladrillo trabajado en la antigüedad sigue, si lo descubrimos ahora, exactamente igual, haciendo las mismas funciones mecánicas que hizo por siglos. Un ser humano es más bien un proyecto en el sentido de las dos raíces de la palabra proyecto. Pro, que va hacia adelante, y yecto, de yectare, ¿verdad? De lanzar, lanzado hacia adelante. Somos lanzados hacia adelante, lo querramos o no, por una razón. Estamos metidos en el tiempo y lo queramos o no, nos vamos metiendo en ese tiempo futuro. Yo no puedo decir, bueno, yo hoy a partir de las 2 de la tarde ya dejo de meterme en el tiempo futuro. No, ahí te vas metiendo, lo quieras o no. O sea que somos proyectos y hemos sido desde que nacemos puestos en el tiempo y entonces tenemos que ir penetrando en ese tiempo por, no sé, 80, 90 años, ¿verdad? Eso es algo que deberíamos tenerlo claro. Uno no puede, no hay, ¿cómo se llamarían? No hay como, los ferrocarriles tienen, va la línea principal y tienen en algunos lugares lo que llaman apartaderos. Es que
el que conduce el tren puede dejar en ese apartadero 2 o 3 carros y sigue adelante con el tren y luego otro tren se los lleva para otro destino y tal y cual. En nuestra vida personal no hay apartaderos, ¿verdad? El tren va, funciona todo el tiempo hacia adelante, ¿verdad? Uno no puede decir, suave, me voy a poner en este apartadero mientras dejo pasar, no sé, tales circunstancias. ¿Ah? Había una comedia musical que yo nunca la vi, pero la veía anunciada en estaciones de metro y tal y cual. La traducción del nombre de la comedia musical era "Paren el mundo, que me quiero bajar". Bueno, es imposible parar el mundo, ahí va funcionando, ¿verdad? O sea, somos proyectos, seres lanzados hacia adelante y sin forma de saltarse circunstancias ni tiempos y tal. Eso hace nuestra vida, bueno, a veces la hace muy desafiante, a veces la hace difícil de ser vivida, pero lo que no podríamos decir que la hace es poco interesante. Eso hace la vida interesante. Ahí viene el futuro, lo quiera o no lo quiera. Ortega tiene una frase muy graciosa, no nuestro vecino, sino don José Ortega y Gasset. Dice que la vida se nos lanza a la cara, ¿verdad? Vamos caminando y la vida se nos está continuamente lanzando para ver qué hacemos, para ver qué hacemos con ella, ¿verdad? Bueno, en esto, a mí me parece que es importante que nosotros nos veamos como seres multidimensionales, ¿verdad? Porque si uno se ve como un ser unidimensional, imagínate que yo fuera un ratón. Entonces al ratón también la vida se le está lanzando por ahí. El ratón es un proyecto también, pero las dimensiones del ratón son muy elementales. Él tiene que sobrevivir y reproducirse. O sea que con un pedazo de queso y una ratoncita, en el orden en que el ratón quiera, tal vez alguno quiere la ratoncita antes del pedazo de queso, ¿verdad? Con esas dos cosas, él se está realizando, se está desarrollando. Nosotros no, nosotros tenemos unas dimensiones económicas, sociales, intelectuales, cognitivas, políticas, estéticas, ¿verdad? Y en esto ojalá nadie diga, no, no, lo estético es para los artistas. Todos tenemos unas potencialidades estéticas. Algunos no las desarrollamos del todo, pero no debemos desconocerlas, ¿verdad? Cuando ves un cuadro o escuchas una determinada melodía y sientes una vibración interna, bueno, ese es mi subdesarrollado yo estético que se está conmoviendo con esto. Pero sí, tenemos una dimensión estética y tenemos una dimensión espiritual, ¿verdad? No sé, cuando uno oye cantar un jigüirro en estas tardes y simplemente piensa en el jigüirro y en lo que come el jigüirro y en el arbolito en el que está parado, me parece que está dejando desutilizada la dimensión espiritual. Porque si oyes el jigüirro y dices, puchica, ¿cómo ha evolucionado ese jigüirro? ¿Cómo he evolucionado yo? Posiblemente mi oído oía al jigüirro primitivo de una manera distinta, porque mi oído primitivo, el del roedorcito del cual evolucionó el ser humano. Y con esto
¿qué es lo que quiero decir? Pues con esto lo que quiero decir es que eh, estar conscientes de nuestras múltiples dimensiones y cultivarlas es una forma de crecer. Caricatura, que creo que la mencionaba en el artículo. Si yo creo que el sentido de mi vida es tener un buen empleo para que se me llene la cuenta bancaria, estoy viviendo en dos dimensiones, ¿verdad? Una dimensión productividad, otra dimensión ahorro o riqueza material. Pero hay quién sabe cuántas, tal vez hasta una forma de medir el grado en que una persona ha logrado desplegar toda su humanidad, sea pedirle que nos haga una mención de sus dimensiones, y a lo mejor yo solo puedo mencionar las 6, 7 que mencioné, y habría una persona muy desarrollada que pueda mencionar 50 dimensiones de su ser humano, ¿verdad? Ahora que hablabas de Yigüirros, esta semana estaba teniendo unos intercambios de mensajes de audio con un par de amigos, extranjeros los dos, que viven en Costa Rica, y en uno de los mensajes de ellos sonaba de fondo un yigüirro, ¿verdad? O en realidad creo que dicen que son las hembras las que cantan. Entonces sonaba una yigüirra de fondo y le dije, qué linda suena esa yigüirra de fondo. Ese es el ave nacional de Costa Rica. Y me dice, ni sabía que esa era el ave nacional de Costa Rica, ni había percibido su canto. Entonces me Mm, pregunto si esa sensibilidad que tenemos por el canto de los yigüirros es algo aprendido, ¿verdad? Porque hay un montón de pájaros que cantan. Tal vez ujú, no todos tan lindos como los yigüirros o en una época de transición como esta que, sí, bueno, para los yigüirros también es una época de renacimiento, ¿verdad? claro. Porque Ujú, la proximidad de las lluvias representa la procreación, ¿verdad? sí, sí. Y Ujú, el nacimiento literal. Nacen en una época. Eh, correcto. Ujú, el otro día estaba escuchando, bueno, agregándole una dimensión más a lo que hablabas de estética y espiritualidad, la dimensión existencial, ¿verdad? El reflexionar y preguntarnos por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, ¿verdad? ¿Cuáles ajá, son nuestras posibilidades? Es un tema, es un tema muy complejo porque su abordaje no es sencillo, ¿verdad? No es una línea recta. Y en la filosofía se le ha dedicado muchísimo trabajo al abordaje de múltiples formas sobre la existencia humana, ¿verdad? Y ese razonamiento y esa conciencia de que estamos aquí y ese preguntarnos, ¿para qué? Eso ujú, creo que también es interesante. Y bueno, y lo otro es que los últimos meses he encontrado como un grupo, deben ser como 30, yo no creo que sean más, pero es un grupo de muchachos jóvenes que son muy introspectivos y ellos forman parte como de un movimiento de neoliteratura. Ellos escriben en Twitter y se ajá, manifiestan en Twitter ajá, y escriben ahí unos hilos, ¿verdad? Que son una sí. seguidilla de tweets que se leen en 3 minutos, Ujú, con con muchísimo contenido. ujú, Y entonces uno de ellos estaba escribiendo un día, esta semana, ¿verdad? Decía, trate de crear una lista de hábitos, de practicar cosas de las cuales nunca se vaya a arrepentir, ¿verdad? Y decía él, uno nunca va a decir dentro de 10 años, qué lindo fue aquel día que pasé 2 horas revisando mi perfil de Facebook, ¿verdad? ajá, Pero uno ajá, sí podría decir, qué ajá, lindo fue aquel día que caminé 2 horas en aquella montaña, sí. ¿verdad? Entonces Ujú, dice, haga cosas de las cuales usted no se arrepienta. Dormir 8 horas por noche. Dice, usted nunca se va a arrepentir de dormir bien. O vincularse con la naturaleza. Nunca se va a arrepentir de vincularse con la naturaleza. O irse a caminar sin ningún dispositivo electrónico.
Es Ajá, una sensación de muy libertad bien, que, claro. ¿verdad? Ujú. Hace una generación era incuestionable porque uno no salía a caminar con un radio ahí en el hombro, pero hoy en Sí. día la gente sale a caminar con audífonos, a correr con audífonos y salir sin ellos da una sensación de libertad y de conciencia de lo que uno está haciendo, que creo que eso nutre nuestro cuestionamiento sobre la existencia. Ujú. Eh, una vez leí en un librito muy sencillo de Rabindranath Tagore, una reflexión sobre una rosa, ¿verdad? Dice, esta rosa, qué bella y me conmueve y la admiro tanto y no sé qué. Sí, pero yo me he puesto a pensar si esa rosa trae un mensaje desde lo absoluto. Y a mí me llegó muchísimo el tema ese de si esa rosa que vemos, ese pajarito que escuchamos, ese árbol que lo vemos que el viento lo mueve, si tienen un mensaje desde lo absoluto. Yo no tengo la menor duda de que independientemente de que si hay o no hay quien emite mensajes desde lo absoluto, para mí, eh, the meaning is in the beholder, ¿verdad? El significado está en el observador. Y uno puede ver una rosa y mirarla y decir, hombre, esta rosa la puedo cortar y la puedo vender. O podría decir, esta rosa la podría reproducir. O podría decir, esta rosa la puedo pintar. Pero también podría ser una reflexión más ontológica sobre la rosa y decir, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Porque si logro entender qué sentido tiene esa rosa que, que nació ahí, pues tal vez esté en camino de entender qué sentido tiene este ser que yo gestiono, ¿verdad? Todos gestionamos un ser y un pensamiento que a mí me conmueve es, yo podría no ser, podría no haber existido nunca. Y me cuesta imaginar cómo sería eh, no haber existido nunca, ¿verdad? Bueno, ahí hay un primer paso de nuestro ser es, es algo que podría no ser, ¿verdad? Podría no haber sido nunca. Cuando te hablaban pequeño de que teníamos que cuidar la salud, de que teníamos que cuidar el aprendizaje, de que teníamos que comportarnos de una determinada manera, realmente de lo que te estaban hablando era de que debías pastorear tu ser. Yo no sé por qué a nadie le ha ocurrido plantear el tema de la educación de los niños desde iniciar por enamorarlos de esa realidad de que son y podrían no ser, desde luego no se los podría explicar de esa manera, pero un niño que creciera agradecido, consciente, responsable de que es y podría no ser, ¿verdad? Me parece que tiene una visión sobre la vida y el mundo y tal y cual, bien fecunda. Así es, no suena como que era un libro tan sencillo ese de Tagore. Bien, bueno, creo que de mi parte estamos. Me doy por satisfecho de esta conversación tan profunda. Pues yo quisiera concluir eh, diciendo que por dónde deberíamos empezar nosotros la tarea de la valoración de nuestro crecimiento y eventualmente de obtener resultados de crecimiento.
hay que empezar por darnos cuenta de que somos capaces de crecer. Segundo, hay que tener un conocimiento de las circunstancias y aceptar esa realidad dentro de la cual estamos. No se vale decir, yo podría crecer, pero es que en las circunstancias que tengo, no, hombre, mira qué difícil, es que claro, Einstein seguro él tenía unas circunstancias mucho mejores para crecer y tal y cual, y Bill Gates y tal y cual, no. Todos tenían una realidad que los rodeaba. Y me parece que hacerle caritas a la realidad nos impide crecer. Entonces, segundo punto, además de darnos cuenta de que podemos crecer, es aceptar las circunstancias dentro de las cuales nos toca crecer. Y en tercer lugar, pues hagamos propósitos pequeñitos, pocos, de crecimiento personal a lo largo de esas dimensiones de las que hemos venido hablando. Ese es el asunto. Si estamos de espaldas a la realidad de que podemos crecer dentro de unas circunstancias y que haciendo propósitos tal vez crezcamos, si estamos de espaldas a eso, no creceremos. Si abrazamos eso, lo aceptamos y decimos, hombre, voy a hacer el experimento a ver si crezco. Yo creo que ya nos estamos poniendo en camino de crecer. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos Bueno, qué vemos bien. la próxima semana. ¿De acuerdo? Ok, que esté muy bien. Disfruté mucho. Qué dicha. Me alegro mucho. Chao. Chao.